semana con algunas, como balance semanal, la confirmación de que efectivamente el gobierno ha renunciado, el oficialismo ha renunciado a toda pretensión de reivindicación anticasta, ¿no? La designación finalmente de Diego Santilli como jefe de gabinete y y el armado, si se quiere, de alguna manera, de la grilla política de gobierno con las principales espadas en términos políticos, más allá del dúo presidencial que encarnan Javier y Karina Milei, habla de políticos profesionales formados con las buenas y las malas cuestiones la política, con un Santilli que por esas cosas de la vida algunos plantean que tendría que ser mucho más investigado que el propio Adorni, pero que goza de cierta protección político-mediática que hace que el hombre ocupe hoy un rol central en la política libertaria. Lo que deja un poco la semana también en ese sentido es la necesidad del gobierno de, por fin, airear la gestión, darle otro recorrido, y en ese sentido hay que empezar a prestarle atención a lo que puede ser la bendita reforma electoral y cómo pueda o no articular el gobierno algún nivel de acuerdo con algunos gobernadores que han fungido de aliados en esta etapa. La novedad de las últimas horas es la recreación del esquema de colectoras. Y esto va en paralelo, eh, o en la misma línea, podríamos decir, a esta calificación de ya haber renunciado a toda pretensión de la novedad anticasta. Acá también el gobierno recurre a métodos que eran severamente sospechados o cuestionados hasta hace algún tiempo atrás, porque se está pensando desde algunos sectores en la posibilidad concreta de recrear el esquema de colectoras. Esto es la posibilidad de que, recordemos que en la Argentina tenemos boleta única para votar a nivel nacional. Todo lo que yo diga en este momento tiene que ver al sistema electoral a nivel nacional, al régimen electoral, perdón, a nivel nacional, no el santafesino. En el caso de la Nación, con la boleta única se está pensando la posibilidad concreta de que se adosen candidaturas que no tributen necesariamente en el plano local con la misma, en las fuerzas libertarias, pero que sí tributen para el cargo ejecutivo con la figura de Milei de candidato. Esto es tener una lista de diputados determinadas, pongamos el gobernador A, que elige su propia lista de diputados y, el, y lleva como candidato a presidente a Javier Milei. Y el gobernador B, que tiene en esa provincia A, el opositor al gobernador, que lleva como candidato otra lista de diputados y diputadas, y que tiene como candidato a presidente al propio Javier Milei. En ese esquema, en esa discusión, que es muy polémica y que es lo que se habría ideado, aparentemente, según dejan trascender algunos voceros oficialistas, el esquema de la reforma electoral como una instancia de negociación a lo que está presentado ya en la Cámara, en el Congreso de la Nación, y que recordemos que tienen como objetivo de máxima para el gobierno la eliminación de las PASO. Pero aparentemente los números no dan para esa eliminación de las PASO, entonces se están buscando soluciones intermedias para los intereses del gobierno, generando un vicio en términos políticos, porque si hay algo que debe reivindicarse en una democracia estable, es que su régimen electoral sea relativamente, efectivamente, estable,
perdurando en el tiempo, corregirlo en algunas cuestiones de acuerdo a lo que la sociedad vaya modificando en cuanto a conducta, pero no esto de cada 4 o 5 años, de acuerdo a las necesidades, ir modificándolo, ir adaptándolo a la realidad política de la fuerza que gobierne en ese momento. Si se mira, muchas veces en la Argentina se gusta de mirar los países desarrollados, vamos a ver que en los países desarrollados no existen estos cambios de esquema tan profundos y que, insisto, responden a determinadas coyunturas políticas. En este momento, en el gobierno interpretan que la coyuntura política lo favorece con la lógica de eliminar las PASO, porque no las necesita, porque tiene una candidatura claramente establecida, que es la del propio Javier Milei, y eso complicaría probablemente en primera instancia a otros partidos también, pero en primera instancia al peronismo. Por lo tanto, esta cosa de eliminar las PASO bajo el argumento de los costos y demás cuestiones. Así que esa va a ser, me parece, el gran desafío por los próximos días de Diego Santilli, de ver cómo va readecuando su gimnasia política con algunos gobernadores fundamentalmente, para ver si efectivamente alcanza un número que permita avalar una reforma electoral, que es la gran apuesta por estas horas del libertarismo en términos institucionales. Hablando de gobernadores, de Santilli y demás, finalmente Maximiliano Puyaro aceptó los 4.000 millones de pesos de este adelanto de coparticipación, que lo habíamos conversado la semana pasada, antes del 20 de junio. Un gobernador que en un principio dijo: nosotros no pedimos, no necesitamos, pero el día de ayer terminó aceptando. Ya vimos, ¿no?, el comportamiento de Gisela Scaiglia la semana pasada con la cuestión Manuel Adorni y demás. Así que aquí por la provincia de Santa Fe, con respecto al tema reforma electoral y demás, será un tema a seguir de cerca, ¿no? Una corrección, Julián, son 400.000 millones, Exacto. no 4.000. 4.000 millones salió el arreglo del monumento, no, que era lo que reivindicaba la gestión, era lo que reivindicaban por calle de Buenos Aires, allí en el Palacio de los Leones, diciendo que por fin esta vez se había resuelto la cuestión con fondos que tenían que ver con la provincia, que eran 4.000 millones de pesos, y casualmente, unos días antes, aparecía este decreto del 474 que habilitaba un préstamo, que no supuestamente, un adelanto, perdón, de coparticipación, que supuestamente nadie había pedido, pero está en un listado que no estaban las 24 jurisdicciones subnacionales, sino que solamente estaban 3, Jujuy, Entre Ríos y Santa Fe, a la sazón de Jujuy y Entre Ríos muy cercanas al gobierno libertario, Santa Fe navegando a dos aguas, pero que el argumento era que nadie lo había pedido, pero lo habían incluido. Es como que a usted le den un préstamo, amigo Villalba, o le den un adelanto de plata, pero usted no lo pide. Te hicieron todo el trámite, te dijeron en el Banco Nación: venga que tiene esto. Sí, raro, raris. Que son esas cosas ventajosas de la vida, ¿no? Que uno tiene de que le ofrecen plata que no ha pedido. Y con una tasa además baratísima, porque recordemos que es una tasa del 15% anual, que está en la mitad de lo que son los valores de la inflación, con lo cual los economistas hablan de tasa negativa, y que funge en realidad como adelanto, no es una deuda del Estado Nacional con el Estado santafesino, sino que es un adelanto de coparticipación, con lo cual habla de una situación no tan aliviada en términos económicos para la provincia de Santa Fe, lo cual es lógico, porque convengamos que la ecuación económica no está precisamente funcionando muy bien, ni mucho menos. Hay algunos datos hoy en algunos portales sobre efectivamente cómo está funcionando de mal la economía. Es muy simbólica la tapa del diario El Ciudadano del día de hoy. Invito a que efectivamente nuestros oyentes y nuestras oyentas la revisen, porque tiene la particularidad de ser meridional en cómo aborda el tema de la situación económica productiva de la provincia de Santa Fe a nivel nacional, pero en función de lo que está pasando, por ejemplo, con el gas, con estos fríos tan importantes que estamos atravesando. Así que sí, todo un dato que también en la semana terminó
trascendiendo y que obviamente, querido Julián, como corresponde, se barre debajo de la alfombra en los medios Sí, hegemónicos de la provincia, porque de ese tipo de cosas, ¿a quién le interesa, Julián, y hablar de sí. ese tipo de cuestiones? Es Eh, mejor pensar en la selección argentina, en los futuros Juegos Sudamericanos que vendrán en Rosario y demás cuestiones. Lo otro que pasó sin pena ni gloria, pero que seguramente va a dejar algún capítulo más, no muy lejano, es el tema cuidacoches, porque finalmente la Sí, legislatura provincial no trató el tema. El ministro de Justicia y Seguridad, Cocochone, dijo: dejen de cargar a fiscales, a jueces con una cuestión municipal. La policía puede asistirlo, pero es una cuestión municipal. Por allí pegándole, si se quiere, a Ciro Seisas y a Pablo Hapkin, pero atención al tema cuidacoches en Unidos, que no está nada bien, pero Puyaro bastante lo maquilla. Tema electoral también, el socialismo diciendo otra cosa del radicalismo. Digo, una semana que en Unidos no cierra nada, no está bastante virtuosa la cosa ahí. lo que pasa ahí es que hay una, digamos, a ver, desde el cultural, Julián, me parece que la alianza conformada allí pervive sacando la cuestión de, si se quiere, menor, del reparto de cargos y demás cuestiones que puede pensarse como una chicana, pero en realidad no lo es. Lo que sí está sucediendo es que, o ha sucedido hasta ahora, es que Puyaro desde la gestión es el gran ordenador. El tema es que se empiezan a presentar problemas que van más allá de la gestión y miradas de mediano plazo, como efectivamente puede ser el año electoral. Pero en el caso de Cuidacoches, estamos hablando de una medida, recordemos que es un proyecto del ex periodista Ciro Seisas, que plantea incluso hasta la detención de los cuidacoches. Entonces, para una fuerza que se diga progresista, y en algún rapto por allí de haber de la vieja UCR algo de progresismo, creo que es más vigente ese progresismo, por lo menos en algunas cuestiones, en algunos dirigentes del socialismo. Es muy difícil sentarse a levantar la mano para votar eso. O sea, es realmente, una cosa es que vos hagas un acuerdo y te den un cargo y te den una gestión y te den un área determinada y vos te permiten como ministro o como secretario de Estado poner a tu gente, entonces le das un perfil a la impronta, perteneces a un gobierno con algunas cuestiones, pero bueno, te traes ese sapo que a veces más que sapo parecen canguros, pero la llevas. Ahora, cuando aparecen tus propios eh, diputados o senadores tienen que votar cuestiones que hablan de, a ver cómo plantearlo, de eliminar o de restringir derechos en una democracia que reivindicas, es otra discusión. Y ahí me parece que aparecen esos límites que efectivamente puede tener Unidos, porque una cosa es conducir una gestión en función de determinados variables o elementos, como pueden ser la conducción que ejerza para ir en un sentido el propio Puyaro, y otra cosa muy distinta es efectivamente ya cercenar derechos de una situación social muy marcada y que además si se amplía la mirada, si se buscan otras experiencias, porque esto no es un fenómeno exclusivo de Rosario o de Santa Fe o de la provincia de Santa Fe, es un fenómeno que sucede en muchas partes del país y hay lugares donde funciona de otra manera, con efectivamente otra contención de parte del Estado, con otras miradas. Bueno, me parece que eso no está sucediendo y eso ahí es donde radican los problemas para imponer efectivamente esa ley. Fíjate cómo el oficialismo, cuando ha querido imponer leyes sobre las que estaban de acuerdo, situaciones, digamos, te diría hasta la propia reforma de la Constitución, el oficialismo se ordena y en un santiamén produce modificaciones o reformas con una velocidad que marcaron en algún momento esa potencia del más de 1 millón de votos de Puyaro. Bueno, hoy esa situación no está. Y no significa que no vaya a estar, no significa que sea definitivo, pero indudablemente cuando planteas determinados proyectos, la cosa no está tan cerrada porque la conducción, en todo caso de Puyaro, no es tan unívoca porque esa
alianza conformada tiene a personajes políticos muy distintos en sí mismos, porque hay que reconocer ciertos recorridos al socialismo, más allá de las críticas que se pueden hacer, que no tienen nada que ver con ciertos recorridos que puedan haber, por ejemplo, en el PRO, o con el inexistente recorrido, en términos de historia política, del Proto Seixas. Entonces me parece que ahí es la razón de por qué esto no termina de cuajar y no termina de salir en términos institucionales en la provincia de Santa Fe. Miguel, muchísimas gracias por estos minutos, muy pero muy amables, muy buen fin de semana. Te mando un abrazo, Julián. Hasta el lunes, buen fin de semana para todos y que gane Argentina. Allí nos da una linda alegría a todos nosotros, los que amamos fundamentalmente este deporte. Te mando un abrazo. Señor. Será hasta el próximo día lunes. Pasaba el análisis político de Fundamentar de la mano del licenciado Miguel Hernán Gómez.